Efesios capítulo 4, versículo 1 en adelante. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros con amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera que todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Padre Celestial, nosotros hoy, Señor, te agradecemos, Señor, que seas tú hablando a nuestro espíritu, Señor, entendiendo que ahora es para todos, Señor, entendiendo que todo aquel que cree en ti es sellado por tu Santo Espíritu. Que nosotros, Señor, somos templo de tu Espíritu, Señor. Que así como tú dijiste en la antigüedad, que habitarías en lo más oscuro es lo que hay dentro del corazón del hombre. Y aquí, Señor, al corazón de cada uno de nosotros, tú viniste y vives. Y vivirás, Señor, hasta que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Esto te lo pedimos creyendo, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Tome asiento. Disponga su corazón. Es necesario que nosotros estemos claros en que la Biblia, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿correcto? Cuando hablamos de que toda la escritura es inspirada por Dios, estamos hablando que desde Génesis
hasta el Apocalipsis, Dios ha puesto de su espíritu para revelarnos estas palabras. Está escrito que los profetas no hablaron por su propia cuenta, sino que el Espíritu de Dios que estaba en ellos les reveló todas las cosas. Hay otras revelaciones que no son propiamente por el Espíritu, sino que fueron vivencias. Por ejemplo, Daniel vio que descendía del cielo prestezamente un ángel volando y se le presenta y le da la revelación. ¿Me hago entender? Ya el ángel le revela directamente a Daniel. A José, ¿quién se le presentó? También un ángel. José, no vayas a dejar a María porque lo que María espera del Espíritu Santo, ¿qué? Es. Entonces fíjese que la Biblia no es un libro que alguien se sentó y de alguna manera escribió que le pareció, sino que la Biblia es un libro que hay más de 64,000 referencias bíblicas y 25,000 veces confirma el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento lo que se escribió en 1500 años por más de 40 autores, y todos coinciden y hablan exactamente lo mismo: que Cristo murió por nuestros pecados y nos dio salvación y vida eterna. Y habrá muchos que dirán: ay, es que ha sido manipulada, es que las traducciones, pues para eso nosotros tenemos Google, para que usted entre y confirme. Mire, la inteligencia artificial hoy está tan tremenda que usted le dice a la IA: por favor, tome este versículo y revísemelo en las 80 versiones que hay en la traducción en español, y se los da. Hágalo. Ayúdese usted mismo. Le da toda la respuesta. Es impresionante. Eso es un mal consejo, pero se lo doy porque somos perezosos. De verdad. Entonces fíjense que la Biblia, hablando de estas revelaciones, en el Antiguo Testamento nos está mostrando muchas cosas que ya no deben ser, pero nosotros lo tenemos como una fuente segura, porque la Biblia dice que lo que está escrito en el Antiguo Testamento fue escrito para que nosotros conozcamos los errores que ellos cometieron. Desafortunadamente, hoy en día, la iglesia está cometiendo los mismos errores que ellos cometieron y no nos estamos dando cuenta. Estamos dejando a Jesús fuera de las iglesias. Estamos convirtiendo la iglesia en cueva de ladrones. Estamos tomando la palabra de Dios y la estamos, decía mi abuelita, tergiversando. Pero ¿sabe cómo dice el apóstol Pablo? Pervirtiendo el evangelio de Cristo. Es decir, que no se está predicando la verdad. ¿Sí? Y de eso está hablando el texto. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver que el Espíritu Santo era para ciertas personas. Dios envía su Espíritu y pone en los antiguos, no en todos, en algunos personajes, ¿cierto? El sentir, el hacer, el mover, el obedecer, pero a ciertos personajes en la Biblia. Y lo que vamos a aprender hoy es que las cosas ya han cambiado totalmente. La Biblia habla de un Antiguo Testamento y habla de un Nuevo Testamento. Y nosotros aquí en Piedra Viva no estamos cansados, pero estamos al borde de decir qué es lo que está pasando con la iglesia, porque se enseña y se enseña y se enseña, y todavía las personas están pensando que por las obras de la ley se puede uno salvar.
Resulta que no. Mire conmigo un momentico el libro de Hebreos, capítulo 9. No hay otra porción más explícita de mostrarnos la diferencia entre la ley y la gracia. La ley y el evangelio. La vida en la carne, que fue para los antiguos, los sacrificios que hacían en el tabernáculo, carnales, la sangre derramada de los animales, carnales, ¿cierto? Todo eso era carnal. A lo que hoy nosotros tenemos que predicar, que es la vida en el Espíritu. El ser humano es carne y es que espíritu. Dice la palabra en Corintios 15, usted anote primera de Corintios 15 y lea desde el 25 en adelante. ¿Sí? Ahí hay una pregunta. ¿A dónde van los muertos? Y lea desde ahí en adelante. Y le va a explicar el texto, que hay cuerpo terrenal y hay cuerpo espiritual. Y que cuando el cuerpo espiritual muere, ¿qué es lo que va a resucitar? Cuando el cuerpo carnal muere, ¿qué va a resucitar? El cuerpo espiritual. Léalo detalladamente y haga la comparación en Google, en las diferentes versiones, y de verdad que lo va a entender. Ahí no hay lío. Sencillamente anote. Y aquí en Hebreos, dije Hebreos, ¿cierto? 9. Habla acerca del Espíritu. Y allí fuera todo el pueblo alrededor, terrible, y que nosotros hemos salido de la esclavitud a la libertad en Cristo, pero la libertad en Cristo nos lleva a un desierto. Y es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día. Eso vimos la semana pasada. Y el fin de todo era para que me rindan culto en el desierto, para que me adoren, y todo eso en las diferentes traducciones dicen para que me sirvan. Mire, en el Antiguo Testamento eran muy duros de servir, y hoy en día seguimos siendo duros de servir, porque no hemos entendido que el propósito de que salgamos de la esclavitud terrenal es para que nosotros seamos siervos de ¿quién? La Biblia dice esclavos de Cristo. Si antes teníamos un padre que era ¿quién? Dice la Biblia, Satanás. Ahora tenemos un padre, pero siempre va a haber ¿qué? Siempre va a haber un padre. Y usted y yo decidimos a quién de ellos le vamos a servir. Así está escrito. Anote ahí, Juan capítulo 8, versículo 34 en adelante, para que lo lea en la casa. Les voy a dejar tarea. Léalo, por favor. Tome cada versículo de estos y haga su devocional diariamente y lea una porción, para que el culto no sea algo que ustedes le pregunten dentro de 8 días, ¿de qué predicaron en la iglesia? ¿Sí me hago entender? Entonces, tarea. Juliet se ríe allá atrás. Ah, caramba. Entonces, estamos en Hebreos y está hablando acerca del tabernáculo de reunión. En el versículo 8, todo lo que está escrito acerca del tabernáculo de reunión, la Biblia nos explica que era una maqueta. No es la verdad. Todo lo del Antiguo Testamento, los sacrificios, los corderos, todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento, ahora para nosotros lo vemos como una maqueta, como un ejemplo. Ya lo dije anteriormente. Por eso dice que el tabernáculo era solamente un ejemplo del verdadero tabernáculo que está ¿dónde? En el cielo. Porque no entró Jesús en el tabernáculo terrenal,
sino en el cielo mismo. Eso es lo que dice el libro de Hebreos. Y mire, ¿cuándo termina la ley? Las personas piensan que cuando nace Cristo. No, el Nuevo Testamento inicia con la muerte de Jesús, no con el nacimiento de Jesús. ¿Sí? Y dice ahí, vamos a leer, por favor, desde el versículo 8. Dando el Espíritu Santo a entender que con esto está describiendo todo el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, lo que hacía el sacerdote, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie. Lo cual es ¿qué? Maqueta, ejemplo, símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. No hay aquello de sacerdotes, que en las iglesias hay sacerdotes que son los que hay que confesarles todas las cosas, que ellos son los únicos ungidos. No, porque la Biblia nos enseña que ahora hay un sumo sacerdote que es Jesucristo. Pare de contar. No hay. Aquí está escrito, sigamos leyendo. Ya que consiste solo en comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. ¿Cuándo se reformaron las cosas? Cuando Jesús muere en la cruz. Cuando se cumple el Evangelio. Dice el versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, ¿quién es Cristo? Sumo sacerdote de los bienes venideros. Acuerde que está hablando de lo que no había pasado, pero usted y yo sí lo estamos viviendo. Por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y ojo a esto, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación ¿de qué? Pero no del espíritu. ¿Sí estamos entendiendo? Y la carne es, la carne para nada aprovecha, dice Jesús. La carne vuelve al polvo de la tierra, porque polvo eres y al polvo ¿qué? Entonces, ¿de qué servía para nuestro espíritu eso? Para nada. Por eso el Señor dice en su palabra que estas eran obras muertas. Dice ahí, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que sirváis. Mire, todo cambió. La ley quedó atrás. Solo nos sirve para recordarnos que somos unos malvados pecadores. Pare de contar. ¿Ya entendió eso? Ya. Usted fue al médico y el médico le dijo, lo que usted tiene es migraña y tómese una pastilla y pare de contar. Ya. Ahora usted tiene que ir a comprar esa pastilla. ¿Sí me explico el ejemplo? Él da el antídoto. Y usted ya sabiendo cuál es el antídoto, lo busca. La ley le señala que usted es un malvado pecador que murió eternamente por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios.
Y cuando usted entiende eso, ahora usted dice, Señor, yo soy un malvado y te necesito. Y ahí es cuando el Señor abre sus brazos y lo recibe en su seno y le dice, voy pues a preparar lugar, Johanna, para donde yo estoy, tú también estés, y voy a venir por ti. Y mientras vengo por ti, te voy a sellar con mi Espíritu Santo. Y todo aquel que esté sellado por ese Espíritu Santo, cuando el Señor venga, se va con él. Nos vamos. Ese es el Evangelio. Por eso leíamos este salmo tan hermoso que nos está hablando del Espíritu Santo que desciende sobre la cabeza del sacerdote y va derramando su aceite, ese óleo perfecto, ese óleo maravilloso, sobre todas sus vestiduras, hasta el borde de ellas. Eso quiere decir sobre toda la iglesia, a todo aquel que cree. Y nos dice que lo compare, léalo en la casa y medite en él. Y piense en ese óleo. Y piense a quién va a cobijar. En el Antiguo Testamento se ungía con aceite. Pero era símbolo de la verdadera unción. Y la verdadera unción es el Espíritu Santo de la promesa sobre todos nosotros. ¿Qué versículo iba? Este 14 es, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a quién? Al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Entiende que muchas veces cuando tomamos la cena del Señor y hablamos del nuevo pacto, la tomamos y las personas no han comprendido de qué está hablando. El nuevo pacto en su sangre es lo que estamos leyendo. Póngale mucha atención. Es mediador de un nuevo pacto. Y escuche esto, para que interviniendo ¿la muerte de quién? De Cristo, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuál es la promesa? El Espíritu Santo de la promesa. Le dice Dios a Abraham, no me cansaré de decir esto cada 8 días. En ti serán benditas todas las naciones. ¿Todas son? Todas. De los judíos viene la salvación para todas las naciones. Y se cumple aquí la promesa. La promesa y dice 16. Y escucha esto. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga ¿qué? Muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. ¿Entiende por qué Jesús tenía que morir en la cruz? Para que se cumpliese y se activara, por decirlo así, el Nuevo Testamento. Si Cristo no muere en la cruz, todavía estaríamos bajo la ley. Para eso vino Él. La única forma de que el testamento, Nuevo Testamento, tenga vigencia es que tenía que morir por nuestros pecados y por nuestras transgresiones. Donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Eso se lo dijo
al pueblo en el Antiguo Testamento. Pero ahora hay un mejor y mayor pacto, que es el pacto de Jesús en su sangre. Sigamos leyendo. Diciendo, eso ya lo leí, 21. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Así, y casi todo es purificado según la ley. ¿Según la ley con qué? Con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión de pecado. ¿Entiende qué es lo que hace Cristo en la cruz? Una vez y para siempre. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificados, así eran figuras. Así, pero las cosas celestiales mismas son con mejores ¿qué? Sacrificios. Por eso, no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿dónde? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó ¿cuántas veces? Una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Entiende que no nos cubrimos todos los días con la sangre de Cristo? Sangre de Cristo, cúbreme. Todos los días sangre. No, eso se volvió un fetiche, se volvió algo religioso. Dice la Escritura que Él murió ¿cuántas veces? Una vez y para siempre. Y todo aquel que reconozca esto pasa de la esclavitud a la libertad en Cristo. Pasa de muerte a vida. Pasa de ser hijo de ¿quién? Dígalo usted. De Satanás a ser hijo de Dios. Tenemos. Ay, no hay eso de intermedio. Es una mentira del hombre. Ay, no, es que usted si se porta mal, no creyó, pero entonces hay un lugarcito donde las almas van y oramos aquí, nos reunimos y entonces pasan raspando. No, eso no, eso es pura carreta. No, señor. O salvación y vida eterna, o muerte y condenación eterna. Pare de contar. Esa es la vida de fe. La vida de fe para el que cree. Pero el que no tiene fe, ya está destinado. Ya está destinado. Lago de fuego, dice la Escritura. Eso es lo que dice. Entonces, como vemos, hay un antes y un después. Yo tenía muchas cosas que decir, pero voy a leer solo de los 10 versículos que tenía, voy a leer 2. Gálatas, capítulo 4, del 8 al 9. Dice, no lo busquen, anótenlo. La dinámica es esta. Yo lo leo rápidamente. Revisen la casa. Gálatas 4, 8 al 9. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? ¿Entiende que no sirve la ley? Nadie se salva por la ley. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? ¿Entiende que estábamos en el mundo y obedecíamos al mundo? ¿Y el Dios de este mundo quién es? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Y escuche esto. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos de pecado,
ahora habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de justicia. ¿Sabe qué dice el PDT? Esclavos del bien. ¿Sabe qué dice la Biblia de Jerusalén? Dice esclavos de justicia. Es decir, pasamos de ser esclavos de Satanás a ser esclavos ¿de quién? De Cristo. Y yo le pregunto, ¿de verdad usted le está sirviendo? ¿De verdad usted entendió de dónde lo rescató el Señor? No lo merecíamos. No lo merecíamos. Dice Tito 3:3, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento y la regeneración, y no por la renovación ¿de qué? Del Espíritu Santo. Y ojo a esto, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por gracia viniésemos a ser ¿qué? Herederos conforme a la esperanza eterna. Entiende que cuando se ungían los sacerdotes en el Antiguo Testamento, se vertía el aceite sobre ellos, y ese aceite era lo que denominaba la unción del santo, y era dado solamente a los sacerdotes. Si usted investiga bien ese salmo que leímos, va a entender que es Aarón y que son sus hijos. Pero ahora, ¿qué dice la Escritura? ¿El Espíritu Santo es para unos cuantos? Ay, no, es que el pastor es el ungido. Mentiras. Ay, es que uno lo ve en las iglesias hoy en día. Entró el pastor y la gente enloquece. No. Nuestro sacerdote, ¿quién es? Jesús, lo acabamos de leer. Nuestro pastor es ¿quién? Jesús, nuestro Señor, nuestro Dios. ¿Y sabe qué dice nuestro Dios, nuestro Señor? Yo he venido como el que sirve. Se queda uno sin palabras. Y no sé por qué no entendemos eso. Todos somos iguales. Mire, Primera de Pedro 2:10. ¿Será que es primera o segunda? Alguien que me corrija. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, dice Pablo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo de adelante. Prosigo a la meta, al premio supremo del supremo llamamiento de Dios, Cristo Jesús. Y voy a leer por último Efesios 2:1, dice. Esto es interesantísimo, dice. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. ¿En dónde? En vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a ¿quién? Al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo, ¿se da cuenta que le está hablando a su iglesia? ¿De dónde salió la iglesia? Nadie podía dar un peso por ninguno de nosotros.
Nadie aquí puede levantar la mano y decir, es que yo soy santo porque yo nunca he pecado. Todos nosotros merecemos la muerte. Merecemos la muerte por nuestros pensamientos, por nuestras acciones. Empezando por este servidor. Eso no hay, eso es carreta. Santo, ni aún uno. Justo, ni aún uno. Por eso necesitamos de Cristo. Si no, Cristo, todos estaríamos muertos, condenados a muerte eterna. Todos. Y vamos a seguir pecando. Y usted viene hoy aquí, el Señor lo ministra, llega a la esquina y algo pasa. Y créame que no va a perder la salvación por eso. La única forma en que usted pierda la salvación es cuando usted se olvide de que Cristo es su Señor. Dice la Biblia que usted vuelve a crucificar al Hijo de Dios y vuelve a pisotear la sangre de Él. ¿Entiende qué es eso? No hay forma. Nada nos separará del amor de Cristo. Nada. Usted es el que renuncia y se va solito. Así es de sencillo. Así es de sencillo. Por eso usted tiene un supremo llamamiento. El Señor dice que nos llama a ese supremo llamamiento. Y el supremo llamamiento. A ver, yo les hago una pregunta. No hablemos de esclavo, hablemos de siervo. Si usted es siervo y lo llaman a trabajar, si usted es esclavo y lo llaman a trabajar, ¿qué hace usted? Le toca. Ay, no, a nadie lo contratan en una empresa y le diga, venga, entre en esa habitación, ahí hay televisión, hay WhatsApp, hay internet, hay una cama, relájese y coma todo lo que quiera. Mamola, perdóneme que le diga eso. No. Ustedes no lo contratan para eso. Y le están pagando. Ahora si usted es esclavo, y en el mundo, mire, nosotros le servíamos a Satanás, ¿por qué no le servimos ahora sí a nuestro Dios? Con ese empeño. Mire, yo sé que cada uno de nosotros esta mañana se levantó y dijo, voy para la iglesia y corra y vístase y afeítese y ese gozo, voy. ¿De verdad? Y llegamos tarde. Y es el único día, no le estoy echando un flechazo ni nada de eso. ¿Ah? Y ayer ese tiempo tan especial, todas las damas acá, de verdad yo estaba allá afuera y yo decía, nos dan sopa y seco estas mujeres, de verdad, ministración, hubo liberación, hubo oración, hubo clamor, ¿no es así, Dianita? Entré y Diana me cerró la puerta y me dijo, cierra. Y yo, uy, qué pena. ¿Por qué? Porque cualquier distracción, el Espíritu Santo se mueve en medio de su iglesia. Entonces es necesario, mire, el llamamiento de hoy es ese, sirvámosle al Señor. Vamos a ver, después de lo que leamos, ¿quién de nosotros se puede echar para atrás? Aclaro, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era para ciertos personajes. Dios escogía, Dios ponía. Ciro el persa dice que Dios movió el corazón de Ciro y ordenó la reconstrucción de las murallas. Y cuando él dio la reconstrucción, dice que Dios tocó el corazón de Zorobabel. Y tocó el corazón de todos estos hombres. Y tocó el corazón de Esdras. Y entró en Esdras. Y entró en Zorobabel. Y el Espíritu Santo empezó a moverse y empezaron a trabajar ¿para qué? Para el templo. Cuando Dios manda a Moisés a construir el tabernáculo de reunión, ellos ponen clasificado, se recoge madera de acacia, oro, piedras preciosas, piel de qué, era de, ayúdeme, no, eran de esos tejones, y dice después que Moisés, viendo que el pueblo llevaba tantas cosas para la construcción del templo, mandó un aviso y dijo, ya no traigan más. No traigan más. Había mucho. Para el templo del Señor, imagínense. Tremendo. Vamos
a la lectura, después de haber entendido esto, en Efesios capítulo 4. Nosotros, dice segunda de Pedro, tenemos ahora ¿qué? La unción del Santo. La unción del Santo. ¿Quiénes? Lea Hebreos capítulo 1 completico. Y ahí dice, para ustedes, para sus hijos, para los hijos de sus hijos, y profetizarán. Bueno, ¿qué no dice? No me diga que le repita porque yo tengo muy mala memoria. Pero lea ahí la porción. ¿Estamos en qué? Efesios capítulo 4. Dice, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Entiende? ¿Qué es vocación? A ver, maestro. Vocación es un talento que Dios le da a usted para hacer algo hacia algo. Usted tiene la vocación de profesor, entonces usted es maestro. ¿Sí me explico? Es como una enseñanza, como un don que usted recibe para que usted haga algo. ¿Sí? Es que yo tengo vocación de mecánico y soy buen mecánico. ¿Listo? Sí, yo arreglo carros muy bien. ¿Sí? Todos tenemos una vocación. Terrenalmente usted dice, es que yo soy muy buen abogado. ¿Sí? Hábil, una habilidad. Entonces, dice que cada uno tiene ¿qué? Una vocación. Con toda humildad y mansedumbre, es que yo soy. ¿Con toda qué? José se ríe, pero así es, José. De verdad, mire, no nos jactamos de nada. Si usted es buen pastor, gloria a Dios, pero pare de contar, ¿el pastor es quién? El Señor. Si usted es buen maestro, muy bien por usted, pero el maestro de maestros es Jesús. Y nunca, por más buen maestro que sea usted, va a lograr llegar ni siquiera ni a las medias. Como dice Juan, ni siquiera desatar el cordón de sus sandalias. Entonces no se cree mucha cosa. Y por favor, qué pena que les diga eso, nunca pongan a un pastor como su hijo, jamás. Es un hombre conforme a usted o quizá peor que usted. ¿Sí me hago entender? Jamás. Aquí porque se necesita que esto esté un poquito levantado, pero no es para exaltar. Ni yo, ni ninguno. Y si usted va a una iglesia donde, llegó el pastor, ya salga corriendo de ahí. No sirve, no sirve. De verdad no sirve. ¿No es así, Wanda? ¿No es así, Nope? No es, claro que es así. Entonces, con toda humildad y mansedumbre, es que esto es muy importante. Soportándonos con paciencia los unos a los otros, con amor. Es que esa hermanita me tiene, hermano, ni siquiera se me acerca a decirme. Solucione allá. Hable con ella. Y miren, nos vamos a tener que aguantar los unos a los otros. Si usted sube a Transmilenio y le pisan el callo y le toca quedarse callado, pues aquí, hermano. Hay gente que se ha ido de esta iglesia porque le tocaba hacer el tinto el domingo. Y alguien vino y lo hizo antes y se molestó. Es que es un desorden. Bueno, ve que desafortunadamente para muchos hombres la iglesia está siendo administrada por hombres imperfectos. Todos. No voy a ir tan despacio porque es que el texto es muy rico. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entiende que cada uno tenemos nuestros propios conceptos, nuestras propias ideas. Wanda piensa de una forma, Nope piensa de otra. Ambos enseñan jóvenes, pero a ellos ¿qué los unen?
el Espíritu. Entonces no importa que mi esposa María del Pilar piense diferente a como pienso yo, pero como el Espíritu es el mismo, tenemos el mismo ¿qué? Sentir. Entonces nos miramos y no hay lío, de verdad, no hay lío. Voy rápido. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Cuántos? Uno. Un Dios y Padre. ¿Cuántos? Un Dios y Padre, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Está entendiendo que está hablando del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo? Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos recibimos gracia. ¿Y sabe quién es el que nos da la gracia? El Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo habita en nosotros. Por eso decimos, Cristo está aquí. Por su Espíritu que mora en nosotros. Eso está en Efesios 3. Se puede devolver un poquito. Lea Efesios. Vamos a saltar. No, mentira. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Es decir, lo de aquellos hombres que estaban cautivos. Bueno, eso es una prédica completa. ¿Y dio dones a quiénes? Cada uno de nosotros. Usted viene hoy por primera vez. Por ejemplo, ¿sabía que Dios ya le dio dones a usted? ¿No lo sabía? Sepan. ¿Qué tiene que hacer usted? Si oyereis hoy atentamente la voz del Espíritu. Eso es lo que dice. El Señor se lo va a revelar. Y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y Dios dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Dice el 10. Conmigo, por favor. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Ay, es que me voy para esa iglesia porque allá sí me pueden nombrar pastor. Yo hago un curso y me dan un diploma y me vuelvo pastor. O me vuelvo peor, me vuelvo apóstol. Pura carreta. La Biblia lo enseña. Y dice, 11, y él mismo, ¿quién? Jesús, él mismo constituyó a unos ¿qué? Apóstoles, y a otros profetas, y a otros evangelistas, y ojo, y a otros, esto es uno solo, pastores y maestros. Es uno solo. Mire los puntos y coma y los reto a que busque 10 versiones. Y en todas dice igual. Pastores y maestros. Es uno solo. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos. Ay, ¿usted creyó hoy? Usted ya es santo. Ay, no, es que no. Ay, ¿y ahora qué hago? Soy santo, pero voy a pecar. ¿Sabe qué dice Pablo? De los pecadores yo soy. Yo me canso de repetir esto. Yo soy el ¿qué? El primero. Si no fuera por Cristo, no había nada que hacer. A fin de desperfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es importante que lo entendamos. El cuerpo de Cristo hoy somos todos los que estamos acá. Así usted se crea así de chiquitico. Ese dedito chiquito, si se tropieza o lo machucan, le va a doler a todo el cuerpo. Así usted sea una muela, y lo que duele una muela. Cada uno de nosotros. Mire, usted es necesario
para la construcción del cuerpo de Cristo. Una sola iglesia. Dice que nosotros somos ¿qué? Edificio. Y si usted vino hoy por primera vez, entienda que usted es un ladrillo necesario para la construcción del templo. Tan necesario como yo, tan necesario como Jennifer, tan necesario como Juanda, tan necesario como la señora Liliana, tan necesario, todos exactamente iguales. ¿Qué versículo iba? 3. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esto es maravilloso. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de que el Señor va reuniendo su iglesia es eso. Que todos nosotros seamos ¿qué? La imagen de Cristo. Por eso tenemos que luchar mucho. Iglesia, Satanás no está allá afuera porque Él es el Dios de este mundo. El mundo le pertenece a Él. Él se enseñoreó ya. El mundo está ciego. ¿Sabe dónde está actuando? En la iglesia. Yo por allá no voy. Esos pastores se enriquecen. Esos son unos ladrones. Totalmente cierto. Y eso que está haciendo Satanás es lo que impide que la gente que está allá afuera conozca la palabra. Porque ¿saben qué? Ponen los ojos en el hombre. Y desafortunadamente nosotros somos malvados todos. Por eso el Señor en su palabra dice, puestos los ojos en Cristo. Sigo porque si no me quedo ahí. Esto es interesante. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina. Usted sabe que hay gente que empieza a conocer al Señor y ve un video en Discovery y ya, cambió su fe. Y fue y se mete a internet y mira otra predicación y se va para allá. Y de repente apareció alguien de otra secta o de alguna otra religión y le dice, y coge para allá, y andan así. Sin rumbo. Cuando la verdadera palabra está ¿en dónde? ¿Usted quiere conocer al Señor de verdad? No escuche lo que yo digo, escuche lo que está escrito. Léala en voz alta, léala. Y si yo le predico algo aquí y usted revisa y es mentira, dígamelo, pastor, usted dijo una mentira porque está escrito. Y así fue como el Señor fue tentado por Satanás. ¿Cómo lo respondía Jesús? Está escrito. Ni siquiera le dijo Jesús a Satanás, es que usted no sabe con quién se ha metido. No. Le dijo, escrito está, escrito está. Y el que le predique a usted algo que no esté aquí, voy a decir la palabra como le dijo Pablo, maldito. Porque todo el que pervierta el evangelio de Cristo sea ¿qué? Anatema. Eso significa anatema, maldito. Destituido de la gloria de Dios. Porque empezamos a hablar por nuestra propia cuenta, lo que a mí me parece, lo que yo creo. Y cuando yo hablo de lo que a mí me parece, lo que yo creo, le estoy diciendo a Jesús, lo mío es más importante que lo tuyo. ¿Y me vuelvo qué? 15, gracias. Sino que siguiendo la verdad es que tu palabra es la verdad. En amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Es que si estuvieran de pie yo le diría a usted, cada uno coja a su hermano y cruce el brazo así. Y hagamos una línea y nos agarramos todos así y le decimos a uno bien grande y fuerte que cruce esa línea y verá que no va a poder, porque somos uno solo, dice, todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí,
por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Entiende que Satanás va a venir y le va a decir a Manuel, ay, mire, le hicieron perder el viaje? Sí, estoy hablando de una realidad. No que el diablo lo engañe así, porque sé que no lo ha engañado, si no, no estaría acá. Pero es que él trabaja sutilmente. Es que el hermanito me miró mal porque pasó ese pastor malvado y yo le puse la cara y no me saludó. Es que yo le caigo mal. ¿Sabe quién está trabajando? Es que mi hermana Diana. Y entonces usted empieza a cargarse. ¿Y sabe qué hace? Dividir. ¿Entiende? En su casa, por más duro que sea un hermano, por más que ese hijo o ese hermano se vaya, no sé, en las drogas, en el alcohol, o cometa pilatunas, o esté en la cárcel por asesino, lo que sea, ¿sabe qué hace uno como familia? Va y lo visita, va y le lleva, va y lo cuida, y el día que salga va y lo recibe. No es así, Sandrita. Con todo el amor a ese hijo, a esa hija, a ese padre que fue malvado, me impactó tanto. Voy a decir algo que me perdone doña Aurora, de Paula, Pochito. No fue un buen papá el que tuvo. Diría que de 1 a 10, entre lo malo 10. Pero esa hija lo amó y lo perdonó. Y yo decía, Dios mío, eso es un ejemplo de misericordia. Que por más malo que haya sido el otro, somos familia en Cristo. Entonces no importa si mi hermana o mi hermano tiene sus achaques, sus errores. Oye, es que no lo soporto. Soportándonos en amor. ¿Usted sabe cuántos errores yo no cometo? A mí hasta los nombres de ustedes no me los recuerdo. Y yo les pido perdón. Pero todos tenemos imperfectos, somos todos. Voy a terminar. 16. De quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Entiende que cada miembro tiene una labor. Este dedito no es lo mismo que este. Vaya, rásquese la oreja con este. No funciona. Cada uno tiene su... Si es así. O lo que ve el ojo, ay. No, de verdad. Cada uno de nosotros recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues os digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que es en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la manera pasada de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Entiende? Aquí es donde el Espíritu Santo trabaja. La carne para nada aprovecha. En el espíritu. ¿Y vestidos de qué? Del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad y en verdad. Voy a terminar de leer la porción. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Airaos, pero no pequéis. Wanda, es que usted me la... pero lo amo. ¿Sí me hago entender? Y se lo digo. Amarraste. Y él no se va a molestar. Porque todo eso nos da ¿qué? Crecimiento. ¿Sí? Mi mamá lo decía, mi hijo es por su bien. Con esa correa. Airaos, pero no pequéis, no se ponga. Esto mire, este es consejo del día. No se ponga ¿qué? El sol sobre vuestro enojo. Ay, no. Cuando yo discuto con mi esposa, perdón, esposa, nosotros nunca nos acostamos bravos. Por más dura que haya sido la conversación, porque es que no sabemos, mañana que abramos nuestros ojos y él o ella no esté. ¿Cierto? Ni deis lugar a quién? Al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Ahí tenía algo que decir que no iba a decir, pero estamos entrelazados, ¿cierto? ¿Qué es dar lugar al diablo? Que yo me suelto de mi hermano. Entonces, ¿quién entra? El enemigo. Bueno, lo dije rápido, ¿cierto? No deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Dios, todo lo que nos ha mostrado en las Escrituras, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tiene un solo fin. Que nosotros seamos una iglesia para un solo Dios, un solo Señor, un bautismo, y que unánimes juntos estemos unidos para hacer ¿cómo? Para hacer la imagen de Cristo sobre la tierra. Porque la palabra del Señor dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Dios no le dio esto a los ángeles. No, Señor. Lo dio a nosotros. Que seamos buenos administradores y sirvámosle al Señor de todo nuestro corazón. Si usted no le está sirviendo, es decir, está haciendo, váyase hoy con ese pensamiento. ¿Qué puedo yo hacer para que el cuerpo de Cristo como iglesia, o yo como parte de la iglesia, qué me dio Dios? ¿Qué dones tengo yo? ¿Qué don tengo yo? Si no sabe, clámele al Señor en su corazón. Señor, muéstrame, Padre, ¿qué me dice? ¿Y qué puedo hacer yo con ese don para la extensión del reino de los cielos? Que finalmente ese es el propósito de la iglesia, que predicamos el evangelio del reino de los cielos.